Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5249 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Cameron Werner Clark contra el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala y del Conservador de la Ciudad. La señora secretaria general adjunta dará lectura de la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes para la debida realización de esta audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Es acto reclamado en el presente amparo el inciso 4.4, proyecto Tecnoagro Pacán Sociedad Anónima, del punto 4 de proyectos, anteproyectos, consultas, mediciones y suspensiones del acta número 13-2013, que contiene la sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala el 23 de abril de 2013, que aprobó el proyecto Tecnoagro Pacán Sociedad Anónima, a realizarse en la cuarta calle Oriente, número 17 de la ciudad de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques, y en contra de la subsiguiente licencia de construcción número 13-2011, autorizada por el conservador de la ciudad, Norman Alfonso Muñoz Urizar, de fecha 22 de mayo del 2013, a llevarse a cabo en la dirección antes indicada. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 22 de agosto del 2016, consideró: del análisis de las normas denunciadas como violadas por parte del Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, así como del acto reclamado, se establece que no existe la violación de las normas constitucionales acusadas, ya que, como consta, la obra fue autorizada y aprobada no solo por la autoridad impugnada, sino por el conservador de la ciudad de Antigua Guatemala en el uso de las facultades legales que ostentan, quienes establecieron que la construcción no alteraba los valores estéticos e históricos de la ciudad de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques, no evidenciándose vulneración de los derechos de igualdad y propiedad al que hace referencia el amparista, quien no solo menciona que se le causa agravio y daños irreparables, pero no refieren en qué consisten específicamente y cómo le afectan, o sea que no indica cuál es el agravio personal y directo, pues solo el hecho de mencionar la afectación y menoscabo de su propiedad y la alteración del entorno y paisaje a criterio de este tribunal no constituye violación de normas constitucionales, puesto que la licencia de la obra otorgada por el Consejo de Protección de la Antigua Guatemala se encuentra ajustada a las normas y reglamentos establecidos sin vulnerarse el derecho de propiedad, toda vez que no se le ha restringido ni alterado el mismo. Y en cuanto a la afectación de la vista al paisaje, no puede reclamarse violación de derecho alguno, puesto que no consta la constitución de una servidumbre del uso de vista, conforme lo establece el artículo 517 del Código Civil. Para establecer la existencia de un segundo nivel en un auto para mejor fallar, la juez comisionada informó su inexistencia, por lo que no se estableció la acusación formulada por el postulante, y ante la inexistencia de agravio que pueda ser reparado por la vía constitucional, la acción intentada deviene improcedente. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo interpuesto por Cameron Werner Clark en contra del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Se condena al interponente al pago de las costas causadas y se impone al abogado Rodolfo Aníbal García Hernández multa de 1,000 quetzales, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del 5º día de encontrarse firme el presente fallo, y en caso de incumplimiento se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal,
expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante o solicitante del amparo y de la vista pública. Señor Cameron Werner Clark, por medio del mandatario general judicial con representación, abogado Rodolfo Aníbal García Hernández, quien actúa con su propio patrocinio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables magistrados. El señor Cameron Werner Clark es propietario de un inmueble en la ciudad de Antigua Guatemala, inmueble que está ubicado a 3 cuadras del Parque Central, en lo que se denomina zona de máxima conservación. Resulta que un día él se percata de que a la vecindad de su propiedad se está construyendo un muro que tiene todas las características de un segundo nivel. Entonces hace las averiguaciones correspondientes y acude al Consejo Nacional para la Protección de Antigua a hacer la averiguación acerca de esa construcción. Ahí es informado de que en efecto se ha autorizado un proyecto que se denomina Tecnoagro Pancán Sociedad Anónima y que es una construcción que está contigua a su propiedad. Al enterarse de los hechos, el señor Cameron Werner Clark, por no existir otra vía para poder reclamar, porque él no es parte en el expediente administrativo, acude a la vía del amparo. ¿Por qué razón? Porque la Ley para la Protección de Antigua es clarísima en el artículo 23 en cuanto a que en la ciudad de Antigua Guatemala no se permiten las construcciones de 2 o más niveles. La ley es tan severa en este aspecto e incluso en el artículo 27 de la misma, cuando se emitió esta ley por parte del legislador ordinario, se estableció que el Consejo para la Protección de Antigua debía buscar una forma de poder normalizar la situación en virtud de que había muchas construcciones de segundo nivel y el objeto del Consejo era regularizar a manera de que todo lo que ya se había construido pudiera volverse otra vez a un estado decoroso como lo plantea la ley. Resulta que en la ciudad de Antigua Guatemala ha existido una cantidad impresionante de construcciones que han sido autorizadas por el Consejo para la Protección de Antigua con base a un criterio del Consejo para la Protección de Antigua, que fue reflejado en el informe circunstanciado que por 48 horas se le otorgó al Consejo, en donde ellos, en fecha 20 de diciembre del año 2013, acuden al Tribunal de Amparo a decir que, según ellos, si la construcción tenía 5 metros con 50 centímetros, no salía de los márgenes permitidos, porque el Consejo para la Protección de Antigua ha adoptado un criterio en donde todo lo que tiene 650 metros para arriba sí es segundo nivel, pero lo que tiene menos de eso no es segundo nivel. Dicha ordenanza es un criterio, es un acuerdo que existe entre los miembros del Consejo para la Protección de Antigua. Sin embargo, ese acuerdo o criterio enfrenta totalmente lo que dice el artículo 23 de la Ley para la Protección de Antigua. La ley estipula con meridiana claridad que no se permiten las construcciones de 2 o más niveles. Este subterfugio legal ha permitido que existan en Antigua Guatemala construcciones que en la práctica son de 2 niveles, pero que no se aceptan así por la autoridad encargada de la conservación. Adicionalmente a esto, el señor Cameron Werner Clark es propietario de ese inmueble, el cual tiene un valor histórico importante, el cual tiene un impacto grande, como lo tienen todos los inmuebles que están ubicados en la Antigua Guatemala, en virtud del espíritu de conservación que existe en la ciudad, en virtud de que la ciudad de Antigua Guatemala tiene títulos y reconocimientos a nivel internacional que incluso le nominan Ciudad Colonial de América e incluso Patrimonio de la Humanidad, de manera
que el estatus de esas propiedades es un estatus especial. En la sentencia de la sala que resolvió en primera instancia, se deja claro de que en un momento determinado la sala entiende que nosotros estamos cuestionando las facultades del Consejo, lo cual no es así. No se están cuestionando las facultades del Consejo, se está cuestionando el fondo del asunto, el hecho de que no se puede autorizar una construcción de segundo nivel. Adicionalmente, la sala confunde en su resolución lo que estamos alegando, porque la sala dice que estamos alegando en contra del principio de igualdad, pero en ningún momento nuestro alegato es en función del principio de igualdad, sino del principio de legalidad. La sala también dice que no es procedente el amparo porque no existe una servidumbre de vista o de luz a favor del interponente del amparo. En este sentido, señores magistrados, quisiera pedirles que acojamos lo que dice el artículo 61 de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto que la conservación de Antigua Guatemala, así como de Quiriguá y de Tikal, está sujeta a un régimen de conservación especial y que en todo caso aquí debe prevalecer la aplicación de la Ley para la Protección de Antigua porque estamos hablando de una ley especial. El derecho civil no puede aplicarse en este caso. La sala también no tomó en cuenta al resolver la posición del Ministerio Público, quien es favorable a que se otorgue el amparo provisional con efectos puramente preventivos. Sin embargo, la sala no se pronunció en relación a este aspecto. Y luego, la sala duda en cuanto a la capacidad que tenga mi cliente como agraviado. En ese sentido, hay que recordar que la protección de Antigua Guatemala no solo tiene su respaldo en el artículo 61 constitucional que ya cité, sino que también tiene respaldo en el artículo 1 de la ley conservadora que claramente señala que la protección de Antigua Guatemala es de interés general y de interés público. Honorables magistrados, la violación al principio de legalidad desarrollado en el artículo 151, 152 y 153 de nuestra Constitución es evidente. El Consejo para la Protección de Antigua Guatemala no es un ente que pueda emitir legislación. El Consejo para la Protección de Antigua Guatemala no tiene ni siquiera facultades legislativas para poder decir que esto lo va a resolver, como lo ha dicho en otras ocasiones, por ser un caso no previsto, porque sí está previsto en el artículo 23 de la ley protectora que no se pueden hacer construcciones de segundo nivel. De manera que al afectarse, que al lesionarse el principio de legalidad y con ello también lesionarse el derecho de propiedad de mi representado, se están violando y conculcando derechos constitucionales. Debe tomarse en cuenta que la propiedad del señor Cameron Warner Clark tiene un valor sin esa pared que está ahora contigua a su propiedad y tiene otro con esa pared. El tema de la propiedad es un tema regulado en el artículo 39 constitucional, en donde es importante que la Constitución Política de la República garantice el ejercicio del derecho, pero va más allá y dice que garantiza la propiedad ejercida en una forma legal y, por supuesto, también el pleno uso de la propiedad. En virtud de lo expuesto, solicito a los honorables magistrados tener por evacuada la presente vista, tomar nota de la calidad con que actúo, se emita la sentencia que corresponde, declarando con lugar el presente recurso y dejando sin efecto la sentencia venida en grado. Se otorga el amparo que estamos solicitando porque creemos que sí existe un agravio directo y se dejen sin efecto los actos reclamados. Se ordene la demolición de la obra porque es fundamental que se siente un precedente importante y básico para la conservación de la Antigua Guatemala. Se condene en costas a la parte recursiva. En el presente caso solicitamos que si el fallo fuera adverso, no se nos condene en costas y tampoco se imponga la multa al abogado patrocinante porque estamos actuando de buena fe. El único espíritu que nos mueve es la conservación de la Antigua Guatemala. Y es más, si la Corte de Constitucionalidad lo considera pertinente, pues se declaren los daños y perjuicios que se nos han causado. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto.
Al Ministerio Público le toca el turno por medio de la agente fiscal abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal. Le dejamos en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señor abogado. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales en el presente caso difiere de lo resuelto y considerado por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la Antigua Guatemala al emitir la sentencia en primer grado dentro de la presente acción, la cual es de fecha 22 de agosto del 2016. Se advierte, honorables magistrados, que no se hizo aplicación al dictarse la presente sentencia de los artículos 61 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que la Antigua Guatemala está sometida a un régimen especial de conservación. Así tampoco se ha atendido a lo dispuesto en el artículo 1 y el artículo 23 de la Ley Protectora de la Antigua Guatemala. El artículo primero indica expresamente que es de interés nacional la protección, conservación y restauración de la Antigua Guatemala. Tal como lo ha dicho el señor postulante, existe una violación al principio de legalidad, porque al emitirse esa licencia de construcción no se atendió a lo considerado en el artículo 23 de la Ley Protectora de la Antigua Guatemala. En un momento se puede cuestionar, se dijo por esta parte, por la Fiscalía, la legitimación que tendría el postulante Cameron Warner Clark. Sin embargo, esta Fiscalía entiende o estima de que la protección a este derecho que se está ventilando en cuanto a la protección a la Antigua Guatemala va más allá de ese derecho de propiedad, el cual, como todos sabemos, la Antigua Guatemala ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, esta institución solicita que el recurso de apelación sea declarado con lugar. Se revoque la sentencia de fecha 22 de agosto del 2016, emitida por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la Antigua Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, otorgando en definitiva la acción constitucional de amparo interpuesta por Cameron Warner Clark en contra del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala y del conservador de la ciudad, señor Norman Alfonso Muñoz Uriza. Únicamente, muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.